A todos, pues en atención a quienes nos han hecho el favor de llegar de manera puntual, vamos a dar inicio. Pedimos una pequeña tolerancia, pero yo creo que ya podemos iniciar nuestra asamblea. Comentarles que esta asamblea se va a grabar y se va a transmitir en las redes oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México y de esta dirección distrital y de la dirección distrital número 11. Nosotros, alguna de las asambleas que tuvimos, pues ya está circulando en redes, son los videos que acaban de ver, y la verdad es que una de nuestra asamblea es una de las que tomaron como ejemplo. Me dio mucho gusto porque pues fue aquí en la Plaza de San Matías y la verdad es que tuvimos una afluencia muy interesante de personas e instancias representativas, ¿no? Bien, pues vamos a dar inicio ya haciendo la precisión de que esta asamblea se va a grabar. Pues vamos a dar inicio a nuestra asamblea comunitaria e informativa que está dirigida a los pueblos, barrios, comunidades indígenas para comunicar las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementará para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Me da mucho gusto tenerlas y tenerles aquí en su casa, en la Casa de la Democracia, dirección distrital número 15. Y bien, a nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de su presidenta, la maestra Patricia Avendaño Durán, nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas. Me voy a presentar, soy su servidora Citlali Alejandra Aldaz Echeverría, soy la titular de la Dirección Distrital número 15, que es cabecera de demarcación en Iztacalco. Y seré quien conduzca esta asamblea comunitaria informativa y como persona moderadora, la licenciada Margarita Arrieta Guzmán, ella es secretaria de órgano desconcentrado aquí en la Dirección Distrital número 15. Muy buenas tardes. Sí, también les presento que nos acompaña en este presidium la licenciada Inés Guadalupe Hernández Ramírez, ella es titular de la Dirección Distrital número 11, es el distrito que es convergente con el de nosotros en toda la demarcación Iztacalco, ella es la titular de la Dirección Distrital. Bienvenida, licenciada. Sí, el licenciado Fidel Vargas Ayala es el encargado de despacho de la Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana de esta Dirección Distrital, cabecera de demarcación. Sí, muy buenas tardes. Y bien, pues vamos a dar inicio a nuestra asamblea, siendo las 17 horas con 10 minutos del día 10 de noviembre, conforme a la convocatoria que hemos emitido y de la cual ustedes ya tuvieron conocimiento el pasado 27 de octubre, da inicio a esta asamblea comunitaria informativa en la demarcación territorial Iztacalco, para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Les damos la más cordial de las bienvenidas y nuevamente agradezco a todas y a todos su presencia. Nos acompañan, voy a hacer una presentación de las personas funcionarias que nos acompañan tanto del Instituto Electoral de la Ciudad de México como de otras instancias. Y bien, está de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, Alejandra Cervantes Moreno y Magali Yanín Arellanes Martínez. Está por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Ada Rosaura Pérez Gutiérrez. Está por la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, el licenciado René Suárez Sánchez, y por la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, Raúl Ríos Morales. Muy bien, bienvenidos sean todas y todos ellos. ¿Quién fue? Va llegando. Y de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Omar Adrián López López. Bienvenido, licenciado. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar lista también a nuestras instancias. Los vamos a saludar. Está María de los Ángeles Sánchez Díaz. Ella viene del barrio Santiago, aquí en Iztacalco. Licenciada, maestra, muy buenas tardes. Bienvenida. Está María de Guadalupe Chaparro Hernández. Ella viene del barrio de San Miguel. Muy buenas tardes. Alfonso Mundo González, él viene de barrio Santiago. Viene Fernando Mendoza Guerrero. Don Fernando, muy buenas tardes, él viene de Zapotla Barrio. José Luis Eslava, él viene del barrio de San Miguel.
María Cristina Hernández Vázquez. Cris, ¿cómo estás? Viene del barrio de Zapotla. María Juana Rosales Hernández, ella viene de Santiago Norte. Bienvenida, qué gusto saludarla. Señora María Valdés, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Ella viene del barrio de San Miguel. Ana Ivette Gunaris Contreras, ella viene del barrio Santiago Norte. Hasta este momento es la asistencia que tenemos de las instancias representativas. Conforme vayan llegando vamos a hacer alguna anotación para que quede debidamente registrado en el acta de esta asamblea. Bien, vamos a continuar. Yo creo que damos a Pedro Pablo, ¿no? También que me pase la lista de asistencia. Vamos a hacer un corte, entonces, en lo que damos un corte de la lista de asistencia, vamos a dar unas pequeñas indicaciones para llevar a cabo esta asamblea. Entonces, durante el desarrollo de las mismas, les pedimos a las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con claridad a la persona que tenga el uso de la voz. Para una mayor fluidez y agilidad en el desarrollo de la asamblea, las personas asistentes que deseen hacer uso de la palabra levantarán la mano después de que se haya agotado la explicación del punto número 5 del orden del día, que corresponde a la deliberación, reflexión y o análisis de la información que se presente, y las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta por 3 rondas, cada una de las cuales debe ser hasta por 3 minutos. 3 rondas, 3 minutos. Para tener un control de los tiempos durante las intervenciones, se les indicará cuando su tiempo ya haya concluido. Y el número 5, no habrá traducción de lengua de señas mexicana por no contar el Instituto Electoral con la suficiencia presupuestal para este concepto. En su caso, se hará un resumen del acta de la presente asamblea para ser traducida a una lengua indígena. Si así se solicita por las representaciones, esta sesión está siendo grabada, ya lo dijimos hace un momento, y también estará a su disposición y se colocará en las redes oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México y de las direcciones distritales. También les recuerdo amablemente que los documentos y materiales de difusión les han sido comunicados con esta convocatoria. Ya todas ustedes los tienen en sus correos electrónicos, pero continuarán vigentes en la página del instituto. Al final, ya cuando habíamos pasado la etapa de deliberación, les vamos a explicar cómo entrar a nuestra página y ver todos los documentos que ya les hemos mandado, pero que también pueden verlo desde la página oficial del instituto. Bien, vamos a hacer un corte para, si me pasan por favor la lista de asistencia para también darle la bienvenida a las instancias que van ingresando, por favor. Sí, muchísimas gracias. Le quiero dar la bienvenida también a Rosalba Alanís López, ella viene de la Asunción. Doña Rosalba, bienvenida, muy buenas tardes. Para que quienes no la conocen la vean, está el señor Pedro Pablo Vargas Soto. Muchísimas gracias, don Pedro, bienvenido. Él viene de Barrio San Pedro. Y Blanca Margarita Ramírez, muchísimas gracias, bienvenida. Ella viene del barrio de San Pedro, Iztacalco. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar continuidad. Secretaria, por favor, le pido que dé lectura del orden del día. Gracias, con gusto, titular. El orden del día es el siguiente. 1. Lectura del orden del día. 2. Antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. 3. Presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 4. Aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Y 5. Deliberación, reflexión y análisis de la información presentada. Es cuanto, titular. Le agradezco mucho a la licenciada Margarita Arrieta, quien funge como secretaria de esta asamblea, y le voy a pedir que sea tan gentil de darnos lectura del segundo punto del orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde a los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a explicar brevemente en qué consisten esos antecedentes. Me voy a parar un poquito para explicarles más de cerca. Bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación. En julio de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
emitió una sentencia, aquí está el número de expediente, que es de la Sala Superior, es un juicio, el número 56 de este año, donde resuelve vincular al Instituto Nacional Electoral para que en materia de postulación de candidaturas diera a conocer con oportunidad y adaptabilidad cultural las medidas de acción afirmativa indígena que se implementen en cada proceso electivo. Este concepto de acción afirmativa lo vamos a explicar ampliamente en el siguiente punto del orden del día para que podamos entenderlo. El INE ya había emitido unos lineamientos para el registro de sus candidaturas, para esas acciones afirmativas, pero algo le faltó. Entonces, 2 personas pertenecientes a las comunidades indígenas interpusieron este recurso y se resuelve, pero en la resolución, cuando nos dan vista, nos vinculan a los 32 organismos públicos locales para que nosotros atendamos ese tema y nosotros a su vez señalemos y difundamos cuáles son esas acciones afirmativas. Estos 32 órganos públicos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es uno de los 32 soples que existen en toda la República Mexicana. En particular, esta sentencia dice que se deberá dar prioridad a las asambleas generales comunitarias. Ustedes recordarán que lo más importante es que nosotros les demos a conocer cualquier autoridad que pretenda llevar a cabo alguna modificación, información importante, cuando se modifique una ley, hay que llamarles a ustedes para ver qué nos tienen que decir sobre el particular. Ahora bien, nuestro Consejo General, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en septiembre de 2023, emite los lineamientos de postulación. Estos acuerdos ustedes ya los tienen en sus correos, quien no pueda abrirlo, quien tenga algún problema, con mucho gusto se los damos aquí durante la sesión, pero estos acuerdos, que es el número 91, donde se emiten los lineamientos que el instituto formula, y a su vez el acuerdo número 94, donde ya nos dice cuál es el plan de trabajo, es decir, qué es lo que tenemos que hacer en relación con ustedes y decirles cuáles van a ser las etapas subsecuentes, porque también ustedes tendrán que llenarnos un formato que les mandamos con unas preguntas en relación a si ustedes pues han tenido, a qué barrio representan, qué han hecho para su comunidad, es decir, ese formato, pero aquí se los vamos a dar nuevamente, por favor no se vayan sin que antes lo respondamos, ¿sí? Les hemos dado les hemos dado el folleto, un tríptico, que tiene que ver con las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Y bien, cómo darlas a conocer a todas estas instancias. Bien, vamos a continuar. Bien, estos acuerdos también están alojados en nuestra página electoral www.ism.mx, ahí van a ver el plan de trabajo y está alojado en el micrositio, acciones afirmativas para candidaturas indígenas. Al final de la sesión vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo puedan ver desde la comunidad de su celular, ¿sí? O de una computadora. Ahora bien, con base en este plan de trabajo, les hemos convocado esta asamblea, ¿sí? De ahí se origina esta asamblea comunitaria informativa, ¿sí? Para que nosotros hagamos del conocimiento de ustedes cuáles son las acciones afirmativas para pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, y en particular el tema relativo, fíjense, es otro tema, es otro concepto que vamos a desglosar posteriormente, que es la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Vamos a explicar qué es la autoadscripción calificada. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hicimos el proceso de consulta, ¿se acuerdan para la delimitación de circunscripciones? Acuérdense que hablamos de la autoadscripción a estas comunidades, pero aquí hay una particularidad, entonces ténganlo por favor muy presente, ¿qué es la autoadscripción calificada? Vamos a continuar. Vamos a ver de golpe de vista cuáles son las principales etapas de este plan de trabajo. La primera etapa es que debemos integrar todos aquellos elementos para comprender la cultura indígena en sus formas internas de gobierno y su autoorganización con la información de los formatos de aspectos socioculturales. Ese ya lo tienen en su poder, es el que les dije hace unos momentos, por favor no se vayan sin responderlo. Y bien, nosotros tenemos un plazo
del 30 de octubre al 1 de diciembre de este año. Nosotros somos una de las primeras demarcaciones que tenemos esta asamblea comunitaria informativa. El siguiente paso es que el instituto va a tener reuniones con los partidos políticos para ver cómo han aplicado esas acciones afirmativas. Vamos a estar en contacto con ellos. Esta actividad va a realizarse a partir del 25 de noviembre. La siguiente etapa es que el Instituto Electoral integrará y remitirá el soporte documental a la Sala Superior del Tribunal para ver cómo hemos dado a nivel del Instituto Electoral cumplimiento a la sentencia a las que les hablé inicialmente, ¿sí? Esta sentencia que va en contra de unos lineamientos que hizo el INE precisamente para este tipo de candidaturas y 2 personas inconformes con esos lineamientos porque les faltaban algunas cuestiones, sobre todo de difusión. Es por ese motivo que a nosotros nos vinculan también y tenemos que explicarles a ustedes, aparte de hacer los instrumentos normativos de lo que ya les acabo de explicar. Ahora, nosotros aquí el instituto a través del Consejo General rendirá un informe final, porque déjenme decirles que se ha hecho perifoneo, difusión en las redes sociales, ¿no? Se difundió en todas las unidades territoriales de la demarcación esta asamblea, ¿sí? Entonces, y hay un especial énfasis en el tema, cómo hemos comunicado, cómo les comunicamos a ustedes estas acciones afirmativas. Y finalmente, el seguimiento y atención a los temas y planteamientos, así como los aspectos relevantes que se hayan abordado en estas asambleas. Esto será a partir de la presentación del informe. Entonces, aquí están los grandes tramos de control de este plan de trabajo que tenemos, ¿sí? Entonces, del 30 de octubre al 1 de diciembre integraremos todos los aspectos para comprender la cultura. Se tendrán reuniones con los partidos políticos a partir del 25 de noviembre y tanto la integración como el informe final que presente esta institución serán del 11 al 15 de diciembre y bueno, a partir de esta fecha se dará atención y seguimiento a los planteamientos de todos ustedes, que en su caso se presentan. Y bien, la orientación está a través de estos teléfonos. Tenemos unas líneas que es el Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México y obviamente los teléfonos tanto de esta dirección distrital como de la dirección distrital número 11. Y bien, con esto concluimos este punto del orden del día y le voy a pedir a la licenciada Margarita Arrieta. Muchas gracias. Les agradezco mucho y le voy a pedir a la secretaria de esta asamblea que sea tan gentil de continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Es cuanto. Le agradezco mucho, licenciada Arrieta, otra vez me voy a poner de pie para continuar con el siguiente tema. Gracias. Bueno, el proceso electoral local ordinario de la Ciudad de México, pues es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, la Constitución local y sobre todo el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y todas las leyes que sean aplicables, que realizan las autoridades electorales, los partidos políticos, coaliciones y la ciudadanía, con el objetivo de renovar periódicamente los poderes legislativo y ejecutivo. Bien, en este proceso electoral, ¿cuáles son los cargos que se van a elegir? Bueno, pues la jefatura de gobierno, que es la persona titular, diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, son 66 diputaciones, de las cuales 33 son de mayoría relativa, una diputación electa por mayoría relativa mediante el voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de México residentes en el extranjero, que es lo que se denomina la diputación migrante, y 32 de representación proporcional. En el caso de las alcaldías y concejalías, tenemos 16 personas titulares, tenemos 204 concejalías, de las cuales 121 son de mayoría relativa y 83 son de representación proporcional. ¿Sí? Si gustan tomarle foto, encantada. Ahora bien, ¿cuáles son los momentos más importantes del proceso electoral local? Bueno, pues el tema de las precampañas.
Las precampañas inician el 5 de noviembre de 2023 y concluirán el 3 de enero de 2024. Tenemos el registro de candidaturas del 8 al 15 de febrero de 2004, el tema de las campañas que inician el 1 de marzo y concluyen en mayo de 2024, y la jornada electoral que se celebrará el día 2 de junio del próximo año. Esos son los momentos más importantes de este proceso electoral. Ahora bien, en este proceso los partidos políticos tienen la responsabilidad de seleccionar y presentar las candidaturas que reflejen evidentemente la pluralidad de la sociedad y que estén comprometidos en servir a sus respectivas comunidades. Este procedimiento forma parte de la vida interna de cada partido político y, en otras palabras, el marco regulatorio de esta etapa depende ¿de qué? Pues de los estatutos de cada partido político. Ahora bien, en los procesos internos se definen como todos aquellos actos que realizan los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular para la selección de las candidaturas que postularán en dicho proceso. Y se podrán celebrar, durante esos procesos internos, se pueden celebrar precampañas, que pueden ser aquellas reuniones públicas, asambleas, marchas y en general todos los actos dirigidos a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objeto de obtener su respaldo para ser postulados como una persona candidata. Ahora bien, ¿qué debemos entender por fórmula? Pues para el caso de diputaciones y concejalías, los partidos políticos deben postular a fórmulas de personas. Esto quiere decir que se debe registrar a una persona propietaria y a una persona suplente para cada uno de los cargos que están en disputa. Ahora bien, ahí está el concepto que vamos a desmenuzar más adelante. En el caso de las acciones afirmativas, las fórmulas, es decir, registro de estas personas propietaria y suplente, deben estar integradas por dos personas que pertenezcan al mismo grupo de atención prioritaria. Ahorita vamos a ver qué es un grupo de atención prioritaria. Vamos a continuar. Entonces tenemos en mente, ¿no? Vamos a ver un poquito de antecedente en el tema de la discriminación y finalmente qué son las acciones afirmativas. Diversas personas y grupos sociales han padecido históricamente pues injusticias, discriminación. Estas situaciones ponen en desventaja a ciertos sectores de la población. Por ejemplo, existieron trabas para que las personas mayores votaran, o a las mujeres se les impidió ser candidatas de sus respectivos partidos, o no se reconocían las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, ¿sí? Esto históricamente es el marco, llamémosle, de la discriminación, ¿verdad? Por eso las autoridades de los 3 niveles de gobierno realizan tareas para superar estas desventajas que se llaman acciones afirmativas. Algunas pueden ser tan sencillas, por ejemplo, como darle prioridad para votar a las personas mayores el día de la jornada, es una acción afirmativa, y otras tan complejas como la que es el hecho de obligar a los partidos políticos a que postulen a la misma cantidad de mujeres y de hombres, ¿sí? Porque parecería mentira, pero a veces siempre se está buscando los recovecos que tiene la ley, pues para no dar cumplimiento, ya sea a la paridad, ya sea para las acciones afirmativas. Y bueno, algunas medidas compensatorias, ese es el reflejo de una acción afirmativa, es una medida compensatoria. Se llevan a cabo especialmente durante los periodos electorales y para ciertos grupos específicos, como el caso que hoy nos ocupa, que es para los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas que son residentes en la Ciudad de México. También las comunidades afromexicanas, también es otro conjunto muy interesante y que también debemos identificar. Ahora bien, ¿cuál sería, como en resumen, lo que es una acción afirmativa? Ya para ir bajando los conceptos, son medidas que se ejecutan para corregir esas desigualdades. Esa es una acción afirmativa, repito, son medidas que se ejecutan para corregir esas desigualdades, para corregir las desventajas de esos grupos de atención prioritaria que han enfrentado a lo largo del tiempo esas desigualdades. Buscan garantizar la participación equitativa, sobre todo en política, y la representación en los órganos legislativos y de gobierno.
Este es el siguiente punto, hasta aquí le vamos a dejar. Entonces ya quedó bien entendido que es una acción afirmativa, es la búsqueda de todos los niveles de gobierno para lograr que esos grupos de atención prioritaria se les facilite, en este caso, por ejemplo, el registro de sus candidaturas, en el caso de la paridad de género y así podemos mencionar algunos ejemplos. ¿Aquí una vez? ¿Sí? Bueno, entonces le voy a pedir a la secretaria del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, va, porque es que se iba a sentar un segundo. ¿Sí? Con gusto. El cuarto punto del orden del día corresponde a los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldía y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Le agradezco mucho, licenciada Arrieta. Entonces vamos a continuar. Sí, por favor. Vamos a continuar con este punto del orden del día. Ya explicamos, ¿no?, que el origen de esta vinculación que se da a los órganos públicos locales, como es el caso del Instituto Electoral, fue que nosotros hiciéramos a su vez estos lineamientos, ¿sí? Te agradezco mucho. Bien, entonces el Instituto Electoral de la Ciudad de México publica el acuerdo identificado con la nomenclatura ISM/ACU Consejo General-091 de 2023. Entonces, se llaman lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Le vamos a llamar lineamientos de postulación porque pues es un nombre bastante largo, entonces en obviedad de su repetición. Ahora bien, ¿cuáles son esos grupos de atención prioritaria? Ya vamos bajando, por favor, pongan un ventilador, ¿sí? ¿Sí? Entonces estos grupos de atención prioritaria vamos a citar el artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Esta es una reforma muy reciente que sufrió nuestro Código Electoral, de hecho es de julio de este año, donde dice cuáles son esos grupos de atención prioritaria. Y bien, son las personas con discapacidad, son las personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, de la diversidad sexual y de género, personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y del sector de las personas adultas mayores. Esta es una reforma muy reciente que sufrió nuestro Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Sí? Esto no existía antes, entonces lo primero es identificarlos. ¿Para qué? Atenderlos. ¿Sí? Ahora, estos lineamientos de postulación, ¿qué nos indican? Primero que nada, hay una obligación de postular a las personas pertenecientes a diversos grupos de atención prioritaria. Además de observar lo que ya señalamos del artículo 14 del Código, se implementaron estos lineamientos de postulación, ¿sí? Los que estamos analizando, que son del 10 de septiembre de 2023, es decir, es un documento relativamente muy reciente. Además de las postulaciones obligatorias, el Instituto recomendó el postular por lo menos 2 diputaciones más en mayoría relativa y 2 más en representación proporcional. Es decir, están obligados a una, pero el instituto recomienda que sean 2. Vamos a continuar. Es obligación de los partidos políticos, aquí está desmenuzado de manera muy esquemática. En el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa, al menos una fórmula de personas de integrantes de los pueblos y barrios originarios, ¿sí? En el caso de representación proporcional, debemos tener al menos una fórmula de los grupos de atención prioritaria. Ya vimos que eran, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Quieren que regresemos? ¿Cuáles son estos? De la diversidad sexual, de género, también deben estar personas jóvenes, ¿sí? También hay una obligación, personas entre 18 y 35 años, me parece, y la postulación de concejalías. Y en el caso de las concejalías, es al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención por planilla en cada una de las alcaldías. Entonces ya vemos aquí cómo al menos una fórmula en estas 3 etapas, en estos 3 cargos, que sería el cargo de mayoría relativa, representación proporcional y concejalías, debe haber al menos una fórmula. Es sí o sí, no es de que quieran, sí o sí. Ahora bien, ¿qué es la autoadscripción calificada? Este es un tema, ¿se acuerdan que lo habíamos anunciado para candidaturas indígenas?
Aquí vemos que las personas ciudadanas pertenecientes a pueblos y barrios originarios deberán cumplir con la autoadscripción calificada. ¿Esto qué significa este concepto? Bueno, primero deberán ser integrantes de los pueblos y barrios originarios con un vínculo efectivo, documentado y comprobable. ¿Se acuerdan que antes hablábamos nada más de la autoadscripción? No era necesario que tuviéramos un documento, pero ahora sí lo tenemos que tener. Un vínculo efectivo y debe ser comprobable con su colectividad e instituciones sociales, económicas, culturales y políticas respectivas. También deben haber presentado en algún momento servicio comunitario o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo, en el barrio o comunidad. Ustedes los conocen mejor que yo y deben estar situados en el ámbito territorial por el que pretendan postularse. Esa es la autoadscripción calificada, es decir, debemos comprobar ese vínculo de manera efectiva, documentada y comprobable. No nada más yo soy, no, sí, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, ahora bien, hasta ahí vamos a dejarlo y vamos a… Claro que sí. Vamos a pasar un video, por favor apaguen la luz, no se espanten. Sí, es que hace mucho calor. Residentes de la capital pueden obtener postulaciones a candidaturas para puestos de representación popular. Si te interesa representar a tu comunidad a través de algún cargo de elección popular, el Instituto Electoral de la Ciudad de México te invita a participar en las asambleas comunitarias. No, pero sí, si gusta lo leo, leo el subtítulo, ¿por qué no? Va de nuevo. Barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la capital pueden obtener postulaciones a candidaturas para puestos de representación popular. Si te interesa representar a tu comunidad a través de algún cargo de elección popular, el Instituto Electoral de la Ciudad de México te invita a participar en las asambleas comunitarias informativas que se realizarán del 30 de octubre al 24 de noviembre de 2023. Consulta el calendario en www.ism.mx. Recuerda que este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. ¿Sabías que en las elecciones de 2024 las personas integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la capital pueden obtener postulaciones a candidaturas para puestos de representación popular? Si te interesa representar a tu comunidad a través de algún cargo de elección popular, el Instituto Electoral de la Ciudad de México te invita a participar en las asambleas comunitarias informativas que se realizarán del 30 de octubre al 24 de noviembre de 2023. Consulta el calendario en www.ism.mx. Recuerda que este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Si fueran tan gentiles de pasarme la lista de asistencia, porque creo que se han incorporado otras representaciones. Si me la pasan, por favor. Puedes buscar una candidatura para las elecciones de 2024 a través de algún partido político o candidatura sin partido. Para ello, necesitarás contar con la autoadscripción calificada. Esto significa que el partido que pretenda postularte debe comprobar el vínculo que tienes con la comunidad que quieres representar. Es solo una manera de asegurar que la postulación sea para quienes efectivamente forman parte de la comunidad, es decir, de personas que guardan identidad y están interesadas por el bienestar de su pueblo y su gente, y no de quienes sean ajenas a ellas. A manera de ejemplo, la autoadscripción calificada puede comprobarse con cualquier documento que avale que eres autoridad tradicional y/o representativa, un escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen tu pertenencia a ella.
alguna constancia expedida por autoridades tradicionales y o representativas que acredite tu pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena. Comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales o culturales. Recuerda que este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Agradezco mucho esta atención que nos acaban de tener para pasar estos videos. Y bien, vamos a continuar con el pase de lista. Está Víctor Castro, Víctor Vicente Castro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Está Edith Olivares. ¿Dónde anda Edith? Bienvenida. Ella viene, de Barrio Santiago. Los dos son de Barrio de Santiago Norte. Bienvenidos. María Adriana Romero Flores. ¿Dónde anda María Adriana? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Ella viene del barrio de San Pedro. Israel Herrera. ¿Dónde anda Israel? Israel, bienvenido. Él viene de Barrio Los Reyes. Qué bueno. Viene Guadalupe Cárdenas. ¿Dónde anda doña Guadalupe? Doña Guadalupe, muy buenas tardes, bienvenida. Ella viene de Barrio Los Reyes. Y José Roberto Castillo Sandoval. ¿Dónde anda? ¿Cómo está? Bienvenido. Él viene de Barrio Los Reyes. Bienvenido, muchísimas gracias. Olivares. Sí. Ángel Aguilar, ¿no? Creo que no. Ya. Me falta Ángela Aguilar. Ángela, bienvenida. Ella viene de Santiago Norte. Bienvenida. Silvia Rivera Pérez. Doña Silvia, ¿dónde anda? Bienvenida, muchísimas gracias. Ella viene de Barrio Santiago Norte. Bienvenida, muchísimas gracias. Y bien, pues vamos a continuar con la presentación. Muchísimas gracias. Ya vimos en el video algunas de los medios útiles que podemos nosotros utilizar para comprobar esa autoadscripción calificada. Ya en el video vimos algunos, vamos a desmenuzarlos. Aquí podemos exhibir cualquier documento que avale que pertenecemos a una autoridad tradicional. Una constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia a un pueblo, a un barrio originario o a una comunidad. Y un escrito firmado por integrantes de la comunidad que también avalen esa pertenencia. También comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales. Ustedes aquí tienen muchos, ¿no? Iztacalco es famoso también por todos los eventos que organiza. Y bueno, acuérdense que toda la evidencia que recibe el Instituto Electoral se recibe de buena fe. ¿Qué significa que es de buena fe? Bueno, no existe un catálogo oficial, es decir, cuando ustedes exhiban un documento, se tendrá por válido sin mayor discusión, ¿no? Eso es que se reciba un documento de buena fe. Usted también tenía calor, ¿verdad? Sí, ya estaba terrible. Sí, qué bueno, ya se refrescó un poco. Muchísimas gracias. Ahora bien, hay un sistema del que podemos hacer uso, que es el sistema Conóceles. Ese ya viene alojados en las plataformas. Aquí pusimos como ejemplo uno que está alojado en la plataforma del INE, pero el Instituto Electoral tiene el propio. Ahí ustedes pueden ver las personas que sean candidatas, aparece la foto, la síntesis curricular, es decir, que tu candidatura sea conocida por todas las personas votantes. Ese es uno de los derechos que se tendrían en el caso de que hubiera una candidatura de pueblos o barrios originarios. En ellos se colocan en los sitios de internet y está disponible, como lo acabamos de decir, su trayectoria, sus propuestas y la autoidentificación de cada contendiente a los puestos de representación proporcional. Este sitio ayuda a la población a conocer plenamente a quienes buscan representarla, de modo que puede emitir un voto de manera libre y de manera informada. Ya las plataformas contienen la foto del candidato, cuáles son sus propuestas, una síntesis curricular, ya todo eso se aloja en las plataformas, porque a veces decimos, ¿y por quién votamos, verdad? ¿Y él de dónde viene? ¿Y quién es? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿No? Ahora, que hay un mecanismo que nosotros tenemos expedito como cualquier ciudadano, en caso de que no se respetara esa candidatura que no tuviera un sustento claro, una candidatura de los pueblos y barrios indígenas. Opera el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía.
Es decir, esa persona pues no pertenece a los barrios, nunca la hemos visto, no hace nada por la comunidad, esas candidaturas se pueden impugnar. Entonces tenemos expedita esa vía, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México acompañan para la presentación de estos medios de impugnación. Acuérdense que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tiene una defensoría pública, es gratuita. La verdad es que acudir a estas instancias es de suyo sencillo, porque a veces se pensaría, bueno, los abogados me van a matar, ¿verdad? Yo también soy abogada, pero la realidad es que no necesitan de un abogado muchas veces para presentar un medio de impugnación. La defensoría les ayuda, los asesora y finalmente es para que todas y todos podamos hacer valer nuestros derechos, ¿sí? Y si nosotros observamos alguna irregularidad, bueno, pues podemos acudir a estas instancias que, como ya se los dije, tienen la obligación de impartir una justicia pronta y expedita y sobre todo gratuita, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar la presentación y le voy a pedir a la licenciada, muchísimas gracias por su gentil atención, y le voy a pedir a la licenciada Margarita Arrieta, muchas gracias Inés, que nos haga el favor de decirnos cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, gracias, con gusto. El quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión y análisis de la información presentada. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Recuerden que tenemos 3 rondas y cada ronda nada más por persona es hasta 3 minutos. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? ¿Sí? Bien, al no haber, sí, me ha pedido el uso de la palabra la licenciada María de los Ángeles. ¿Le pasan el micrófono, por favor? Gracias, buenas tardes. Solo felicitar a todo el personal del Consejo Distrital 15 porque realmente nos han llevado de la mano varios procedimientos de la consulta indígena, sobre todo en lo que correspondió a la circunscripción. Hace poco con una oficina de gobierno comentaba yo que han sido impecables en este acompañamiento, en esta calificación y bueno, creo que son pioneros ahora en explicar lo de las acciones afirmativas. Y créanme que en muchos distritos, porque tengo compañeros de otras alcaldías, no conocen nada de esto. Muchas felicidades por esta información. Gracias. Maestra, mucha gentileza, muchísimas gracias. Qué gentil. Gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta, comentario? Estamos a sus órdenes. ¿Sí? Si se presenta para que la conozcan, yo sí la conozco, pero bueno, porque va a salir en televisión, ¿eh? Me hubieran avisado para el YouTube, maquillaje, es la, por ya favor. me corrigieron. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mari Rosales, soy de aquí de Los Barrios y tengo una duda aún, no me queda muy claro si las candidaturas son solamente a través de los partidos políticos o puede ser independiente, no me quedó muy claro ese tema. Ajá, porque pues, algunos de nosotros no estamos con partidos, entonces pues, ahí es mi duda. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Roberto Castillo Sandoval. Una pregunta, para ejercer este derecho de las candidaturas, de la candidatura indígena de los pueblos y barrios, implica que los 198 pueblos y barrios que existen en la Ciudad de México tienen derecho a ejercer a solicitar este derecho, o solamente los 50 pueblos y barrios que tiene registrado CEPI. Esa sería la… ¿Alguien más? Pues vamos a contestarle a María Rosales primero. Entonces, efectivamente es a través de los partidos políticos, en el caso de las candidaturas independientes también, pero pues ya,
Ya pasó el periodo de registro, entonces nada más sería a través de los partidos políticos, ¿sí? En el caso de la pregunta que gentilmente nos hizo Roberto Castillo Sandoval, si tienen derecho a la autoadscripción. Acuérdense, la autoadscripción no tiene que ver en tanto el registro de los pueblos y barrios, sino la persona que reúna lo que acabamos de ver, la autoadscripción calificada y una serie de requisitos, como bien lo dice la licenciada Margarita Rieta, que vienen en los lineamientos que ya le enviamos. Ahí vienen todos los requisitos desglosados, pero uno muy importante es la autoadscripción calificada. Es decir, no como en otros casos en que usted se autoadscribe, no necesitamos ningún comprobante. De hecho, cuando ustedes formaron parte de ese directorio de instancias, no les pedimos absolutamente ningún requisito, solamente que dijera yo soy representante de mi barrio, yo soy un mayordomo, yo soy y hablamos de la buena fe, ¿se acuerdan, no? Entonces, pero recuerden que en el caso de la autoadscripción calificada debe haber un documento evidencia, ¿sí? Para que usted pueda reunir esos requisitos, no tanto de un catálogo, porque bueno, no existe actualmente uno serio o no serio completo, pues, o legal, llamémosle, pero sí en el caso de la autoadscripción calificada, ¿sí? Muy bien, y lo que venga en los lineamientos. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Margarita, adelante. Sí. Por favor, ¿le pasan un micrófono? Por favor, estamos atentos. ¿Sí? Bueno, esto es una pregunta, un comentario o realmente no sé cómo llamarle. Yo creo que por lo que estamos comentando ahorita, que está diciendo que ya se pasó el tiempo para poderse postular como candidatos independientes, me parece que esta reunión ya está fuera de tiempo. Esta reunión no la debieron de haber planteado, no sé, hace un mes, para que quienes quisieran ser candidatos independientes hubieran tenido los lineamientos y bla, 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 y poder entrar, ¿no? Bueno, creo yo. Entonces, para una próxima periodo electoral, creo o considero que esta plática se nos debe de dar antes, para que quienes quieran participar como candidatos se pudieran inscribir. Digo, es pregunta, comentario, observación. Gracias. Ellos como ciudadanos pueden registrarse como partidos diversos sin partido, no necesariamente hacer esta reunión, todo se dio amplio a difusión cuando también inició el proceso electoral. Sí, nada más que recuerde que ya el proceso inició y ya está todo… recuerde también que está todavía abierta esa vía y tuvieron que hacerse esos lineamientos, tuvieron que aprobarse. Recuerde que aunque se apruebe un documento, si se impugna, bueno, se detienen los documentos, o sea, es todo un tránsito pues para sacar un documento de esta naturaleza y todavía tienen expedita la vía. Sí entiendo lo que me dice de las candidaturas independientes, pero recordemos que la sentencia, bueno, pues no está muy lejana, ¿eh? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna discusión? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Algo más? ¿Quieres agregar? Bueno, sí, explicarle un poco, sí. En el ámbito local, nosotros tenemos la figura que se llama candidato sin partido. En el ámbito federal son candidatos independientes. En este caso, cuando el Instituto Electoral el 10 de septiembre inició el proceso electoral, se fijaron las reglas para que la ciudadanía, partidos políticos registraran candidaturas. Hay un periodo en donde los ciudadanos pueden registrarse, ¿sí? Hacer su registro para registrarse como candidato sin partido. En esta ocasión, no es que esté fuera de tiempo esta reunión, sino que esta reunión estamos dando cumplimiento a un mandato jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal. Entonces, en este caso es dirigido únicamente a los partidos políticos, ¿sí? El tiempo no estamos fuera, porque las candidaturas, el plazo para que registren a sus candidatos las instituciones políticas apenas va, pero lo que son candidatos sin partido se dio amplia difusión, el Consejo General, todos nuestros actos
se aplica un principio de máxima publicidad. Entonces, como ciudadano puedes postularte para una candidatura sin partido. Entonces, no estamos fuera. Aquí es dar a conocer a ustedes y acatar una resolución de un órgano jurisdiccional que nos vinculó con el Instituto Nacional Electoral, que es a nivel federal. ¿Sí? Gracias. Ay, perdón. ¿Algo más? Segunda ronda. Sí, yo sí insistiría que sí está Pero antes de que temporáneo. acabemos, porque creo que íbamos en primera, no, entonces sería segunda perdón. ronda también para usted. Segunda ronda. Yo sí insistiría, y estoy de acuerdo con la vecina, de que sí es un mecanismo que hubiera facilitado la participación ciudadana independiente. O sea, si bien es cierto, están dando cumplimiento a un acto jurídico, pero sí hubiese sido bueno que fuese antes del periodo de inscripciones para los independientes. Es un comentario, ¿verdad? A lo mejor para tomarlo en cuenta en futuros periodos que sí ya sea aplicable, ¿no? Porque ahorita en este momento pues se excluye a los independientes. Gracias. Sí, continuamos en segunda ronda, nos ha pedido el uso de la palabra don Roberto Castillo Sandoval. Adelante. Sí, solamente saber si existe una definición jurídica sobre autoridad tradicional. ¿Sí? Para mí es importante saberlo porque, por ejemplo, ¿no? en la ley secundaria, uno de los requisitos que piden o que debe cubrir quien haga la gestión para ejercer sus derechos individuales y colectivos como pueblos y barrios originarios y cuenten con una autoridad tradicional y cuenten con una autoridad tradicionalmente electa. ¿Sí? Entonces, sí es importante porque es uno de los requisitos, o son por lo menos dos de los requisitos que ustedes acaban de señalar, ¿no? Para poder documentar quien quiera aspirar, ¿no? a una candidatura indígena. Roberto Castillo Sandoval. La Constitución, la local, sí tiene una definición de lo que son pueblos y barrios originarios, lo que deben considerarse ya aquí. ¿Alguna otra pregunta? Mira, en relación, vamos a tratar de responder la respuesta de don Roberto Castillo. La Constitución política local sí define lo que son pueblos y barrios originarios, sí tiene una definición, y en el caso de los lineamientos, por ejemplo, aquí viene qué es un grupo de atención prioritaria, qué son personas de la diversidad sexual, qué es la perspectiva de género. Por ejemplo, también viene qué son las personas afrodescendientes o afromexicanas. Entonces, a partir de todos estos lineamientos y lo que dice la Constitución, podemos tener un acercamiento al concepto que usted nos acaba de señalar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, pues ya no hay otra pregunta, entonces le voy a pedir a la licenciada Margarita Arrieta que sea tan gentil de indicarme cuál es el siguiente punto del orden del día. Gracias. Le informo que han sido agotados los puntos del orden del día. No se vayan, pues nada más agradecerles y vamos a cerrar nuestra asamblea. Entonces, quiero agradecerle a todas y todos que se hayan tomado la gentileza de venirnos a visitar. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Y bien, les comunico que la grabación de la asamblea y en su caso el video se publicará, ya está disponible en el micrositio Acciones Afirmativas. Licenciado, vea si está conectado a internet para que podamos hacer un ejemplo. Se agarra el internet para ver si podemos darles una explicación, ¿sí? De cómo pueden entrar al micrositio. A ver si podemos hacerlo antes de que terminemos. Sí, ¿verdad? Bien, vamos a cerrar esta asamblea, si no hay más intervenciones.
Entonces, al haber sido el último punto del orden del día, entonces les agradecemos muchísimo y siendo las 18 horas con 2 minutos del día de la fecha, damos por concluida esta asamblea comunitaria informativa, agradeciéndoles a todas y a todos su gentil asistencia. Muchas felicidades, muchas gracias. Aquí ya lo tenemos, en el navegador de Google ponemos ISM y en la primera liga tenemos la página principal del Instituto Electoral y justamente aquí está el micrositio, alternativas para candidaturas indígenas. ¿Sí? Tú tienes el derecho, aquí podemos navegar por todo ese micrositio. Aquí. Aquí están todos, de hecho, si nos vamos hacia arriba, iban todos. ¿Sí? Aquí tenemos